Las sefitas son rocas extraclásticas, es decir, sus clastos, siempre mayores de 2 milímetros, vienen de lejos, fuera de la cuenca de sedimentación. En este vídeo os hablaremos de cómo describir sus componentes elementales, por su tamaño, por su forma y por su composición. Con esa descripción elemental podréis hacer una clasificación rápida y básica de estas rocas. Para tener una formación completa sobre las ruditas debéis ver 3 vídeos adicionales. Entremos ya en materia. Los cantos y el río siempre tienen un toque entrañable que nos recuerda a la niñez. ¿Quién no ha hecho esto? Cogemos un canto planito y... ¡Bien! ¿Cuál ha sido vuestra marca? Vamos a analizar ahora el tamaño de los cantos. Cojamos uno al azar, por ejemplo, este mismo. Obviamente aquí podemos medir 3 dimensiones distintas. El largo o dirección X, el ancho o dirección Y y el grueso o dirección Z. Este esquema acabará de aclararos las ideas. La dirección X también se le llama A la dirección Y también se le llama B y a la dirección Z también se le llama C. En esta gráfica se presenta la catalogación de intervalos de tamaño de clasto para clasificar los cantos en rocas efíticas y los granos en rocas samíticas. Como veis, en la primera columna están las unidades phi o logarítmicas, luego tenemos los tamaños en milímetro, luego viene el nombre de las colecciones de clastos, el nombre de los clastos individuales y el nombre de las rocas. Finalmente tenéis la equivalencia con los fragmentos de rocas piroclásticas, que también tienen tamaño rudita en ocasiones. Repasemos visualmente lo anterior. Las rocas efíticas son las que tienen clastos mayores de 2 milímetros, y aquí vemos gráficamente los intervalos. El primer intervalo es de 2 a 4 milímetros, que recibe el nombre de gravilla en castellano y granule en inglés. Después tenemos el intervalo de 4 a 64 milímetros, grava media en castellano, pebble en inglés. De 64 milímetros a 256 milímetros, grava gruesa, cobble en inglés, y por encima de los 256 milímetros, boulder en inglés y bloques en castellano. Para medir de forma rápida la redondez y la esfericidad se usa esta gráfica. La redondez es la ausencia de protuberancias angulosas, es decir, los límites del canto son curvilíneos, mientras que la angulosidad es la presencia de cambios bruscos de dirección en la superficie. Como veis, la gráfica presenta una escala que va de 0 a 6. Podríamos haber hecho más intervalos, o menos, pero el gráfico que os proponemos sintetiza rapidez y eficacia. De esta forma, podemos catalogar la esfericidad con unos intervalos numéricos y hacerlo rápidamente. Luego distinguimos en la forma únicamente 2 dimensiones y consideramos cantos esféricos o cantos poco esféricos. En estos últimos hay una dirección mucho mayor que la otra. El considerar 2 dimensiones es algo muy práctico de cara a usarlo en rocas consolidadas, pues en estas rocas solo podemos medir 2 dimensiones de tamaño y no 3 como hicimos en los cantos sueltos. Cogemos nosotros un canto cualquiera, este por ejemplo, lo comparamos y vemos que está bien redondeado. Cogemos otro distinto, por ejemplo este, comparamos y yo diría que estamos entre anguloso y subanguloso. Por ejemplo, este será de baja esfericidad, sin embargo este será de alta esfericidad.
Este vuelve a ser de baja esfericidad y este, a pesar de ser anguloso, es de alta esfericidad. Hay tres sistemas para poder establecer las variaciones en los tamaños de grano en un sedimento sefítico. En el centro, con el número 2, tenemos el sistema de comparación visual. Los dibujos que posee nos permiten, comparando con el sedimento real, saber si este está bien seleccionado, es decir, casi siempre tiene el mismo tamaño de clasto, o mal seleccionado, es decir, coexisten muchos tamaños de diferentes radios. El método número 1 es el más largo y complejo. Comporta realizar un tamizado mecánico y con el resultado del ensayo calcular el índice de curtosis, que son los valores que vienen expresados en la línea de números situada sobre el diagrama de comparación gráfica. Contrariamente, el método número 3 es el más práctico, rápido y sencillo. Consiste en calcular la relación entre el tamaño medio y el tamaño máximo. Así, muy rápidamente, obtenemos un índice numérico que nos expresa la selección granulométrica del sedimento. Realicemos ahora un ejemplo práctico. Colocamos a la derecha la gráfica de comparación visual y comparamos con el sedimento, vemos que estaría entre bien seleccionado y moderadamente seleccionado. El límite entre ambos es 0,5, yo creo que está decantado un poco más hacia moderadamente seleccionado, podríamos dar numéricamente la selección como 0,6. Un poco rollo tanta gráfica. No obstante, es necesario que practiques para asentar todos los conocimientos que acabas de conocer. Para eso, te proponemos que veas otro vídeo. En este vamos a seguir ahora viendo las rocas consolidadas, y lo hacemos con este magnífico espectáculo del Pirineo de Huesca. Sí, estas rocas que ves y este paisaje son rocas sefíticas o conglomerados. Las rocas sefíticas consolidadas reciben unos nombres específicos. Cuando la mayor parte de los clastos son angulosos o subangulosos, hablaremos de una brecha. Si los cantos son subredondeados o redondeados, hablaremos de un conglomerado. Y finalmente, si están muy redondeados, diremos que la roca es una pudinga. En la imagen que hay a la izquierda os podéis hacer una idea del aspecto que tiene cada uno de estos tres tipos. Ahora bien, cuando vayamos a clasificarlos de una manera rápida, es probable que en ocasiones surja la duda al encontrarnos una roca que tiene características intermedias entre brecha y conglomerado. No hay ningún problema, no nos cortamos un pelo y la llamamos brecha-conglomerado. También podría darse el caso de otra roca que tuviera características intermedias entre conglomerado y pudinga. Haríamos lo mismo, conglomerado-pudinga. Ahora bien, si queremos ser estrictos y clasificar de una manera precisa la roca, podemos ir hacia una gráfica del estilo del que ahora se ve en la pantalla. Como podéis ver en esta gráfica, representamos el número de ocurrencias de cada uno de los grados de redondez en su apartado correspondiente, distinguiendo incluso entre alta esfericidad y baja esfericidad. Pero bueno, como en principio ahora nos interesaría sobre todo representar únicamente la redondez. La línea verde nos está indicando la abundancia en los cantos de los distintos grados de angulosidad o redondez. Si os fijáis en la gráfica, los cantos más abundantes son los subangulosos, justo en el límite entre brecha y conglomerado. Ahora bien, los más abundantes en segundo lugar son los angulosos, en proporciones bastante mayores a los subredondeados. Por lo tanto, podemos afirmar sin lugar a dudas que la roca es una brecha. Las bicicletas son para el verano.
y las sefitas para el buen tiempo y el campo. ¿Qué por qué? Pues os remito a este paisaje. El resalte que da lugar a la cascada está formado todo por conglomerados. Es algo impresionante y es un sitio que hay que ir en verano. Pero también porque el buen petrólogo ha de muestrear, medir e incordiar a más de 50 cantos por cada estrato. Observar las importantes variaciones en las granulometrías en estas capas. Si os tenéis que llevar una muestra al laboratorio para medir los cantos, pues eso, no tenéis ni tiempo ni dinero suficiente, y si os empeñáis en sacar muestras de ruditas, acabaréis odiando a una roca tan simpática. Fijaros en los distintos estratos que hay en este afloramiento. Lo más rápido es describirlos aquí en el campo, así podréis incluso dar fe de detalles tan caprichosos como la granoselección del estrato 4 y la variación de tamaño de izquierda a derecha en el estrato 5. Es más sensato hacer muchas determinaciones sobre el terreno, y así podemos ver cómo cambian espacialmente las características de los estratos. Además, disfrutaréis del campo y del canto, que a verlos, haylos. Veamos un ejemplo de cómo determinar tamaño medio y máximo. En primer lugar, identificamos el estrato que vamos a caracterizar. Después, trazamos un cuadrado de 1 metro de lado, aproximadamente, y miramos solo los cantos que hay dentro del cuadrilátero. El tamaño máximo se identifica rápidamente y con facilidad. El tamaño medio requiere algo más de atención. Un método práctico consiste en partir del tamaño máximo e ir mirando cantos progresivamente más pequeños, dentro de los más abundantes, y escogemos el que ocupe la posición intermedia entre los cantos más visibles. Quilicua, este estrato, aquí, en este lugar, tiene el tamaño máximo de 10 centímetros y 5,5 centímetros de tamaño medio. Y además podemos decir que se trata de un conglomerado-pudinga. Hay un tema importante en nuestras sefitas que no hemos tocado todavía. La composición de los cantos. La primera recomendación es mirar a nuestra roca de cerca. De lejos, todos los cantos son iguales. De forma simplificada, podemos considerar que si varía el color, la composición es distinta. No obstante, hay que ser más estrictos en la clasificación. En la foto hemos colocado una C de color azul sobre los cantos de caliza, una AG de color rojo sobre los cantos de arenisca de grano grueso y una AF verde sobre cantos de arenisca de grano fino, que en ocasiones tienen estratificaciones cruzadas. La composición se suele representar en diagramas de barras que representan la abundancia de cada tipo de canto. Si la roca tiene todos los cantos de la misma composición o más del 90% de la misma composición, diremos que es oligomíctica. Y si posee cantos de distintas composiciones, diremos que es polimíctica. Daremos mucha más información si detallamos la composición de los clastos para cada intervalo de tamaño. Los intervalos aquí son de 4 a 16 milímetros, 16 a 64 y de 64 a 256 milímetros. Con lo que hemos visto, podemos hacer ya una primera clasificación descriptiva en las rocas sefíticas. En esta imagen, por la redondez de los clastos y al ser una roca consolidada, decimos que es un conglomerado. Al tener los clastos de distintas composiciones, diremos que es un conglomerado polimíctico. A esto le añadiremos el tamaño medio y máximo, y quedará conglomerado polimíctico de calizas y areniscas con tamaño medio de 5,5 centímetros y tamaño máximo de 11 centímetros. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una roca consolidada de cantos angulosos, luego será una brecha. Identificamos el tamaño medio y máximo, que son 6 centímetros y 16 centímetros. Y luego identificamos la composición de los cantos,
que son todos de cuarcita. Luego, la clasificación final será brecha oligomíctica de cuarcitas con tamaño medio de 6 centímetros y máximo de 16. Y colorín colorado, los conceptos básicos se han acabado, pero las rocas sefíticas tienen continuación. Entérate de cómo mueven el esqueleto,